everyone. Happy to have you with us today. I'm just going to do the first couple of words in English because this coffee chat is going to be in Spanish with Alexander Arobo from the Federación Shuar de Zamora Chinchipe. I will translate most of the content, but I just wanted to introduce first this coffee chat again in English so that you know that it's actually going to be translated. I also wanted to start with the ritual that we have, unfortunately, which is a presentation of our disclaimer. So let me maybe just read it first aloud. Let me just close this. So the opinion expressed by today's panelists are their personal views and may not reflect the views of the organization that they represent. Whenever possible, AMI has verified the accuracy of the information provided by third parties, but does not under any circumstances accept responsibility for any inaccuracies should they remain unverified. It is expected that webinar attendees will use the information provided in this webinar in conjunction with other information and with sound management practices. AMI therefore will not assume responsibility for commercial loss due to business decisions made based on the use or non-use of the information provided in today's webinar. So thank you for, again, as I said, thank you for being with us. Now that's, this formality is done. I just want to introduce to you Alexander Arobo. Alexander, Chai Winishi. Chai Winishi. Es un placer hablar con usted. Es un placer que usted sea con nosotros ahora para poder presentar un poco el trabajo que se hizo en Zamora Chinchipe, el trabajo que usted ha hecho. Yo quiero mencionarlo. Tenemos el apoyo de Rubén Neychap, el presidente de la Federación Shuar, para hacer este coffee chat sobre la relación entre minería y comunidad indígena. Y entonces para nosotros es una gran oportunidad de poder discutir eso. Me lo voy a traducir un poquito. I just want to say welcome to our guest. I just want to mention that we actually have the support of Rubén Neychap, who's the president of the Shuar Federation of Zamora Chinchipe, to organize this coffee chat and discuss what has been done between the Federation and the mining industry over the last few months and years. Y entonces, Alexander, gracias por estar con nosotros. Quizás podemos empezar con una presentación de quién eres tú y quién es la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, para que podamos conversar un poco cómo usted ha trabajado con diferentes o intereses mineros o diferentes operaciones que usted ha hecho. Si me permites, te voy a hacer como un signo cada 2 o 3 minutos solamente para hacer un pequeño resumen de lo que tú estás diciendo en inglés, ¿ok? ¿Está bien? Okay. Gracias por presentarte. Tienes como todos nuestros amigos que están conectando ahora. Ya hay 50 personas escuchándote, entonces es un placer tenerte con nosotros. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por esta oportunidad, Remy, por esta oportunidad de conversar y hacer un poco conocer lo que es la realidad de Zamora Chinchipe y en sí la realidad de los pueblos nativos o indígenas prácticamente, ¿no? Bueno, empiezo con mi presentación. Mi nombre es Alexander Arobo, soy un ciudadano de la Amazonía en el Ecuador y prácticamente me he dedicado muchos años a servir a la gente, a ayudar a la gente en su desarrollo, de emprendimientos, de tener oportunidades, de mirar una proyección hacia futuros mejores. He comenzado con la... So just to start with the few words, so I mean, he mentioned that he was happy to be invited. He is from the Amazon, so that we're always trying to get different voices discussing on mining. And he's going to be introducing us a little bit how he's worked with the mining industry together with the Shuar Federation over the last few months. Please, disculpa, Alexander, que te corte. No. Bueno, continuando con lo que les estaba diciendo, prácticamente mi trabajo empezó en la sección de hidrocarburos, en el área de hidrocarburos. Luego vine acá a Zamora para realizar el trabajo de relaciones comunitarias, específicamente en Zamora Chinchipe, por la situación de que ahora existe la gran demanda de las empresas mineras que están asentadas acá. Y a raíz de esto, prácticamente aquí había un desconocimiento de las relaciones comunitarias con las empresas. Antes eran unas relaciones muy malas. Perfect. So he's claiming that he's coming from the hydrocarbon oil industry, but moved to Zamora Chinchipe, where he actually realized that there was a lack of communication between mining companies and communities about what mining was all about. Yeah. La Federación Shuar de Zamora Chinchipe en sí es una organización
de tipo social, de tipo regional, Shuar, en la cual prácticamente como organización se constituye en un conjunto prácticamente de proyectos que en sí ayudan a las comunidades Shuar. It's talking about the role of the Federation, the Shuar Federation of Zamora Chinchipe, and the objective of it is to try to gather, the interests of the different community members and interact with other actors. Yes. Prácticamente la Federación Shuar está compuesta por asociaciones Shuar en todos los cantones. Se estima que más o menos tiene unos 10,000 socios actualmente en Zamora. So right now, for example, the Shuar Federation is based with different chapters on the different districts. It's estimated that 10,000 people are actually part of the Shuar Federation right now. Yes. Prácticamente el Shuar en sí es un indígena. Si hablamos de la palabra indígena, nosotros estamos diciendo que ellos son originarios de un territorio. En la Amazonía, los Shuar son originarios, son nativos de ese territorio. It's talking about the fact that Shuar are actually native from that specific territory, and therefore the Federation of the Shuar represent them as an institution. Tú puedes hablar más si quieres, no te preocupes, o puedo resumir como muchas palabras en pocas, sí. Ya, la situación es, por ejemplo, que la población Shuar tiene un, ¿cómo les explico? Un poco nivel de oportunidades, o sea, sufre mucho en la situación de que no tiene oportunidades, inclusive tiene un gran índice de pobreza la población Shuar con respecto a las otras nacionalidades aquí en Zamora. One of the reality of the Shuar people is that they unfortunately are facing limited possibilities of development, and there's a real situation of poverty in the districts where the federation is present, and therefore, without falling on his words, but mining becomes an opportunity for development. Yes. Al mismo tiempo, lo que les podría más o menos definir acerca de la situación de los Shuares, lo que pasa es que ellos están llenos de costumbres, llenos de cultura, o sea, ellos tienen mucho que ofrecer al mundo, mucho que expresar al mundo, ya que ellos tienen una cultura que actualmente todavía la conservan. One of the wonderful things is that the wealth of the Shuar culture is very large, and they have a lot of culture, tradition, messages that could actually pass along, and so there's a wealth of resources and knowledge and tradition that should be understood and acknowledged. Sí, por favor. Bueno, el presidente actual de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe se llama Rubén Nachap, es el líder. Es prácticamente una persona muy importante que en el entorno social, ya que a través de él ha habido muchas ayudas a este pueblo Shuar. He's mentioning that the president is Ruben Nachap. Ruben Nachap is unfortunately not able to join us because he's deep in the Amazon right now with limited connection. We had, me voy a decir una cosita que no dijiste, pero solamente para explicar. We as AMI, we have regular relationship with the Shuar Federation and with most indigenous institutions in the Americas and to some extent in Africa also. So I've talked with Ruben several times over the weekend, and he actually helped us set up this conference. Tú puedes, por favor, si te permite, Alexander, quizás hablar de cómo se trabajó con la Federación Shuar, con diferentes, vamos a decir, acciones que sean como audiencias públicas, que sean capacitación, que sea trabajo para manejar a riesgos de conflictos. Todo eso es muy interesante para ver cómo se cuadra actores indígenas en este trabajo de las empresas minería con las comunidades. I'm just asking him to give a presentation of the different actions that they've done in terms of public hearing, in terms of conflict management, different actions and initiatives that help bridge between mining companies and the communities. Muchas gracias, Alexander. Te escuchamos. No dudes en explicar mucho. En sí, si partimos de la situación de conflictos, estamos hablando de las más o menos de un, ¿cómo les explico? De una controversia entre las partes. Prácticamente podemos llamar a un conflicto, pero si lo tomamos de una mejor manera, prácticamente es la expresión de ese pueblo por su justicia, por su valor, ¿no? Eso prácticamente ellos llaman, por ejemplo, si lo tomamos en entorno positivo, prácticamente es darles una oportunidad a través de ese conflicto que ellos tienen, para darles una oportunidad para el desarrollo de ellos mismos. So that they understand that there's a real opportunity for development let's say in the neighborhood of the mine, but there's need of understanding the reality, and that's where those actions actually fit. Sí, por favor, sí, pues. Yeah.
Prácticamente mi trabajo se ha enfocado, si nosotros, si hacemos si yo hago un resumen prácticamente de mi actuación conforme al manejo de conflictos, a proyectos sociales, a emprendimientos, más o menos yo resumo con un desarrollo comunitario prácticamente todo. So basically, the role from Alexander was really to work on entrepreneurship, on working hands-on grassroots, initiative to help the local development. Sí, por favor. Prácticamente, ¿por qué nace prácticamente unos conflictos conforme a la situación minera? Yo hablo en general, ¿no? Por la situación, por la desinformación que tienen los pueblos y a través de que, por ejemplo, muchos líderes que tienen fines políticos se adelantan a los hechos, por ejemplo, en este caso del COVID, se cogen de este tema para desinformar al pueblo y ponerle en contra de una minera. So one of the main reasons why there's a potentiality of conflict between indigenous communities and the mining companies is, first a lack of information and good information, but also there is, political interest of some of the indigenous leaders that use, for example, in that case, COVID-19 to move forward with a personal interest and changing the information that is provided, developing their own political interest at the expense of, development through mining or other sources of development. Sí. Prácticamente, si nosotros hablamos de una minería socialmente responsable, estamos hablando de que las empresas, desde el inicio que llegan a un sector, tienen que trabajar con las comunidades, trabajar con el Estado y la empresa, ¿no? Ese es el triángulo que es muy importante, pero no simplemente tiene que ser un compromiso prácticamente de libros, tiene que ser un compromiso donde fluya la transparencia para llegar a entendimientos de las tres partes, los tres actores prácticamente. No, I mean, what Axel is mentioning is what we've been repeating in several coffee chats, is that the socialization of a project starts with the very first, days when geologists comes in. They have to work with communities on the get-go, also with the government. But here the issue is really to create a relation of trust, create a relation of transparency between communities and mining, on which then you will have the conditions for social license to operate of the project. Prácticamente mi trabajo ha sido un trabajo de un compromiso con las comunidades para buscar el desarrollo y al mismo tiempo una actitud de socio con las comunidades, no simplemente, digamos, hacer un proyecto y nada más, sino que como un relacionador es local, siente, vive las cosas de las personas, entonces prácticamente eso tiene que ser exclusivamente papel de un relacionador comunitario en la zona. Yeah, what Alexander is adding, I think, is fundamental. Yes, I mean, there were some actions and initiatives developed with the community, but the idea is really to create a link because he's from Zamora Chinchipe, or other actors are from the environment and the communities, that helps create through those actions and initiatives some bridges and some relationship of confidence between the organization of those initiatives and the communities themselves. Alexander, no sé si me puedes un poco explicar un poco también la historia de los Shuar, porque hubo muchos conflictos, especialmente en el proyecto Mirador de Ecocorriente. En 2016 hubo un estado de emergencia. ¿Cómo se traduce ahora esta situación de conflicto en una situación un poco más de paz ahora, especialmente en Zamora Chinchipe? ¿Hay efectos todavía de esta historia de conflicto o no? I'm just asking about the recent history with the Shuar community. There was a state of emergency in 2016 against the Mirador project from Ecocorriente. I'm asking if this still has some impact in Zamora Chinchipe, which is a neighboring province, in regards to relationship between the Shuar and some mining companies. Sí, por favor. Listo. Como te expliqué en la anterior reunión, Remy, siempre va a haber conflictos, porque prácticamente, como te expliqué también en eso, o sea, el conflicto es algo que se puede tomar como que para buscar un desarrollo, ¿no? Porque prácticamente la democracia es así, o sea, la democracia es, unos están de acuerdo y otros están de acuerdo. Con respecto a la situación que me dices de las mineras, las compañías mineras, prácticamente existe entendimiento y no existe entendimiento por unos grupos, porque prácticamente siempre van a estar formados por hay gente que se involucra con la situación antiminera y la situación que actualmente está recibiendo trabajo, prácticamente está recibiendo beneficios de las empresas. Entonces hay la diferencia no solo en la población Shuar, sino en la población nativa de aquí de la provincia de Zamora Chinchipe.
So he's telling that anyway, conflict, there will always be conflict when there's mining entering into territory or any kind of industrial development, there's always conflict. It's the nature of democracy. Some people are in favor, some people are against. There are also, for different reasons, people that just don't get on board with the mining investment and they will oppose it. Others actually do understand the positives of creation of jobs and integration of value and knowledge in the territory. But as always, there will be some conflict as in any democracy. The issue is to try to understand the reasons for that. See. Como les expliqué hace un momento prácticamente, existe un poco de desinformación acerca de las etapas mineras. Prácticamente, cuando uno va al campo, prácticamente la gente dice, tú vienes a contaminar mi tierra. Y, o sea, no es contaminar la tierra, sino que prácticamente ellos tienen ya metido ese pensamiento porque prácticamente se nos han adelantado otras personas y les han dicho así. Y no es así, porque prácticamente como toda industria tiene sus impactos, entonces prácticamente la situación es explicarles que la minería no es inclusive está catalizado, que inclusive tiene menos impacto que otras industrias. Yeah, I mean, he's explained that in Zamora Chinchipe, like we actually seen in most jurisdictions in Latin America and often in Africa, when there's a first contact, there's a belief and feeling that you're contaminating my territory. You do not belong here. And you can actually also create some negative externalities, whether it's environmental related or others. But the truth is, mining as any industrial, activity will have some impacts. Sometimes mining actually has lesser impact than other activity. And the idea is more to be able to communicate it and try to mitigate the most important risk. Yeah, gracias, Alexander. Puedes seguir, sí, por favor. En este sentido, Remy, le comento que sí se necesita más oportunidad, o sea, sí se necesita más profundidad a la situación de ayuda. O sea, sí se necesita más identificación de las necesidades. Por eso yo digo que las relaciones comunitarias tienen que innovarse, o sea, ya ir de la mano de la tecnología para poder salir más adelante. O sea, no solamente identificar un problema y quedarse ahí, sino que darle la solución a ese problema. Okay, me voy a traducir eso, pero te voy a hacer la pregunta ahora mismo para que tú estás hablando de innovación en los medios de comunicación con comunidades, con desarrollar proyectos, ver un nuevo ángulo, una nueva generación de manera de comunicarse y socializarse. ¿Cuáles serían en ti las mejores direcciones que implementar para poder tener esas innovaciones en los diferentes proyectos que se han hecho en el pasado para que sean más eficaz? Solo me voy a traducir ahora. I'm losing myself in translation. Sorry, guys. The idea here is that he's talking about the importance of innovating and trying to understand better and engage, with a new mindset with communities, and it will now, suggest areas and ways of how this implementation of innovation could actually much improve the relationship between communities and mining companies, especially for indigenous communities. Sí, por favor, Alexander, te escuchamos. ¿Cuáles serían las innovaciones? Por ejemplo, antes las relaciones comunitarias eran prácticamente de asistencialismo. O sea, antes las empresas prácticamente les hacían depender mucho a las personas. Muchas de las personas les daban dinero para que con eso los líderes sepan manejar la gente. Y no les importaba nada, pues, el impacto ambiental. Ahora sí. Ahora prácticamente existen leyes regulatorias que rigen, que cuidan ahorita el medio ambiente. Por lo tanto te digo que ahora es importante un relacionador comunitario, prácticamente como la producción es igual las relaciones comunitarias, porque la empresa tiene que estar de antemano con igualdad con las comunidades. No, that's very good. What we're saying is that, elements of innovation is the different take on relationship with communities. Before, it was about assistantship, it was about providing means and demands from community, but now the idea is to try to, move forward onto another layer of relations. And I'm just going to ask the follow-up question. Quizás tú puedes hablar de la relación que se creó con los Teatlán de Canadá, la comunidad indígena de Canadá que se vino a hablar con ustedes, para ver cómo se puede asociar de otra manera y crear nuevos como relaciones más innovadoras con las empresas mineras. I'm asking him if you can actually just develop on a good project that was put in place by Lundin Gold and Flair Norte, which was putting together the Shuar community with the Tahltan nations of Canada, so that there's discussions between indigenous groups of different countries and a sharing of understanding of how mining can be a vector towards creation of value in the territory. Si tú puedes explicarnos un poco cómo pasó con los Tahltan, especialmente la relación y cómo se planteó la cosa.
Sí, una de las mejores formas es reexplicar un hecho positivo hacia las comunidades. En este caso, el pueblo Tatán en Canadá ha tenido muchas experiencias positivas, han crecido prácticamente ellos como pueblo, prácticamente ellos son socios de la minera. O sea, ellos no son simplemente los trabajadores, sino ellos son socios y dueños prácticamente. Entonces, esa experiencia prácticamente se vino con Jesse Abs, se llama uno de los dirigentes principales ahí. Él vino a capacitar acá, o sea, vino a mostrar a la población que sí se puede, o sea, sí se puede buscar un desarrollo, que sí se puede surgir, no simplemente, digamos, quedarse, digamos, en algo pequeño, sino poder crecer mucho. Y esa es una buena iniciativa que se hizo por parte de la Federación Shuar y gracias también a Rubén Aychap. See, so actually, he's explaining a very interesting initiative that was implemented both in conjunction with a mining company, but also with Ruben Nechap from the president of the Shuar Federation of Samora Chinchipe. The idea was to create a relationship, an exchange of experience with the Tahltan nation of Northern Canada, of moving away from assistance towards being actual partners of the project itself. So Jerry asked from the Tahltan Nation actually, flew to Ecuador. They engaged into a conversation with the Shuar community. We do, we're not involved into this, but we also do the same kind of partnership with especially energy companies in the Western territories of Canada. And this exchange of experience, this understanding that, indigenous communities can be actual partner of the project, and actually in some cases, I could give some best practice, actual shareholders of the project itself, allows for a complete different take on relation with communities. Alexander, le expliqué un poco más grande, discúlpame esto, pero estaba explicando entonces como que en este aspecto la relación entre las comunidades de Canadá y las de Ecuador ha permitido entender cómo se pudiese crecer una comunidad. No sé si tú puedes quizás hablar especialmente de este centro de chamanismo, por ejemplo, que se desarrolló claro, en Machinchipe. sí. I'm asking him, for example, when he's mentioning that the Tahltan are a good vector, we're showing a good vector of how a community could grow up thanks to an investment into the extractive industries could actually develop its activity. I'm asking Alexander maybe to explain what was done in Zamora Chinchipe with the creation specifically of a shamanism center to continue and diffuse the culture of the Shuar people. Por favor, Alexander, disculpa que soy muy largo en mi traducción, pero si puedes explicar cómo se trató esta creación del centro de chamanismo y diferentes desarrollos, será muy interesante para nosotros. Sí, prácticamente esta idea nació por parte de la Federación Shuar de crear específicamente es un centro de interpretación Shuar. No simplemente está el chamanismo, sino que es un museo. Es un museo prácticamente donde, como la palabra lo dice, centro de interpretación, donde se puede, o sea, ver la realidad de los Shuar. Por ejemplo, las artesanías, las formas de vida, tantas cosas. Esa es una iniciativa que nació con el hecho de poder expresar a las personas de que visitan, ya que, como te dije, el Shuar es un actor principal acá en Zamora Chinchipe, entonces tiene su lugar ahí en el Centro de Interpretación Shuar, que es un museo que actualmente inclusive tiene un manejo por parte de un personal que está a cargo de ese sector. Prácticamente ahí es como un lugar turístico donde uno puede ir, ahí lo atienden, ahí lo reciben, ahí le expresan, le enseñan la situación de la cerbatana, la comida shuar, está preparada la gente para recibir a los turistas. Ese es un centro de interpretación shuar que prácticamente tiene una administración que está constantemente ahí. So that is giving us a lot of context and description of this center of shamanism. Basically, it's a great place to share the culture and the artisanal development and culture and capacities of the Shuar community. Also, capacity if anyone wants to know about the Shuar tradition, to actually interact with people experts on this from the community themselves. I've talked several times with members of the Shuar community that told me that, I'm not translating Alexander's word, but just to add up to this, that told me that they all were worried that the kids were not understanding the Shuar culture. And that's the worry that most people might have in front of globalization or progress. And that center of shamanism was really a great opportunity for, transmitting values, culture, tradition from the Shuar community, not only for the Shuar community itself, but also if you're a tourist or if you want to learn about this, you can actually go to that center and really
learn about the development of indigenous communities in the Andean regions and Amazonian regions of Latin America, especially the Shuar community. Y una pregunta, Alexander, ¿cómo se cuadró eso? ¿Cómo se organizó eso? ¿Fue una iniciativa de la Federación Shuar? Pienso que, si no me equivoco, que fue un proyecto que se hizo con Lundin Gold, fue una iniciativa de la Fundación Lundin. ¿Cómo se organizó esto? Y antes que contestas, solamente quería mencionar que sí estoy leyendo todas estas preguntas en el chat, y entonces yo sé que, por ejemplo, hay una pregunta de Lina Lorenzoni que pregunta si hay un contrato especial de asociación entre comunidades y empresas mineras e inversionistas. Yo sé que dentro de los que se unieron a nosotros hay personas de Lundin que quizás pueden irse a contactar directamente con Lina para compartir esa información si se puede replicar. Eso es el objetivo de estos coffee chats, de crear progreso y diálogo entre las diferentes personas. Alexander, si puedes explicarnos cómo se creó este centro de chamanismo. Ya, este centro de interpretación Shuar prácticamente ya viene desde hace algunos años por gestión del presidente que en ese tiempo estaba Rubén Achar, fue un presidente, y gracias a la gestión con Lundin Gold y la empresa Ecuacorriente, se logró cristalizar prácticamente esa idea que nació con lo que te decía, con el pensamiento de interpretación de la cultura, ya que prácticamente un centro así no existe por los sectores, o sea, es único prácticamente, pero eso nació, inclusive gracias a la colaboración de las empresas se pudo llegar a hacer eso, porque prácticamente la Federación Shuar es una empresa prácticamente social, que es sin fines de lucro prácticamente, sino que es en torno de la ayuda a las comunidades. Entonces, gracias a la gestión y gracias al apoyo de las empresas se logra cristalizar esa idea prácticamente. So Alexander here is really adamant about saying that this would not have been possible without the support of the mining company that helped, more than anything, conceptualize the idea of how to transmit knowledge or tradition. This is something that probably was not, that's something that never existed, especially in that part of the Amazonian forest. That's something that never existed and was not seen as planned ahead by the communities themselves. So basically, this interaction between the mining company and the Shuar Federation, which has a strong social role of trying to transmit values of being present for different members of their community, and the conceptualization of how this could happen, thanks to the knowledge of the CSR team and the community relation team of Lundin Gold, allowed for the establishment of this center of shamanism. Sí, Alexander, si quieres como dar más detalles sobre... Sí, actualmente se formó una empresa turística ahí en el sector con el objetivo de captar turismo, de desarrollar más. También fue una iniciativa que empezó con la Federación Shuar y ahorita prácticamente están con la Universidad Técnica Particular de Loja y la Fundación Lundin y Lundin Gold. Están haciendo un trabajo conjunto en una empresa, Winanuncar se llama, o sea que ese es el fin de captar turismo, captar desarrollo y más o menos mostrarle al mundo de que existe ese lugar. No, that is actually explaining that indeed it was a good opportunity to show that this existed, that there was the possibility to that this knowledge could actually be shared. I was looking at the same time as at question on the chat. Feel free to add them. This is really part of these notions of trying to have communities being partner of projects and not only being on the outskirts, trying to see what they could gain from projects on a short-term basis, but really participating into the project itself. We will probably invite, I've got some very good friends that work in the academic circles into this idea of including communities as shareholders of projects. So this will definitely be the opportunity for a future chat. Alexander, yo utilicé la oportunidad de hablar de otro proyecto al mismo tiempo. Yo quiero volver al tema de lo que ustedes han hecho en la Federación Shuar. Yo he visto muchos proyectos para los niños, para las mujeres. ¿Eso fue más como claro, una iniciativa de la Federación Shuar o se cuadró dentro del trabajo de la minería? Yes. Con respecto prácticamente, o sea, mi trabajo no solo ha sido, digamos, solo en la Federación Shuar de Zamora de Chinchipe, sino que también he trabajado para los Shuar en Morona, Santiago. Okay. Las fotos que tú viste prácticamente son proyectos en Morona, Santiago de mujeres. Es un proyecto que nació con la idea de una compañía prácticamente de hacer un proyecto de proyectos productivos
para mujeres, ya que, por ejemplo, los hombres prácticamente tienen el trabajo, ¿no? En las empresas, eso, pero las mujeres también tienen que tener una forma de ayuda. Entonces, se determinó hacer un proyecto prácticamente de pollos, para que ellos a raíz de eso, al mismo tiempo que están en la casa, los crían, bueno, los faenan, los venden, comercializan, y se van reproduciendo, y se van reproduciendo, y ahí se está ingresando a una mente emprendedora de las mujeres, que eso no lo tienen. So we're talking about another series of initiatives that were implemented. These were not implemented in Zamora Chinchipe, but in Morona Santiago, which is a neighboring province at the north of Zamora Chinchipe. A series of projects and initiatives that were specifically geared towards young children or women. And the idea of focusing on women, obviously, and we've seen this in other past coffee chat, is it's easier for men to have work in those communities, especially with a mining company. But the idea was to try to create economic activity in the household or close to the household, especially here was raising chicken and being able to sell them at market and so on. But that really shows the capacity of, once you have dedicated projects, to develop the integration of women inside the society through economic activity. Y una pregunta para entender cómo se desarrolló eso, es decir, que fueron pequeñas becas para ayudar a un emprendimiento al nivel como familia por familia, o fue un proyecto un poco más organizado a través de la Federación Shuar. ¿Cómo pasó esto? I'm asking for the specificities of the project. Yes. Como te explicaba, prácticamente la Federación Shuar de Zamora Chinchipe es Zamora Chinchipe. Prácticamente el proyecto que estamos hablando de mujeres emprendedoras es en la provincia de Morona, Santiago, es otra provincia. Sí. Y es prácticamente, el trabajo mío fue para otra empresa, para una empresa en particular, ¿no? Entonces, de ahí, ¿cómo nació este proyecto? Con la identificación de las mujeres, con la identificación de prácticamente de lo que ellos prácticamente no tenían sustento. Y hay una cosa muy importante, Remy, que destacar prácticamente. Cuando uno emprende un proyecto hay que prácticamente considerar su cultura. No poner un proyecto así por así y para prácticamente tratar de dañar su forma de vivir. No, ellos prácticamente ven prácticamente cuando uno está en las comunidades, uno identifica la necesidad y las fortalezas de esas personas. Entonces, a raíz de eso, prácticamente esa fue mi contratación, para que yo investigue, para que yo determine, para que yo haga un estudio de la situación actual de las comunidades, para yo identificar. Entonces se identificó ese proyecto para darles un poco más de emprendimiento a las mujeres. Perfect. I mean, I really like when Alexander explained those things, because that's the way we work with them and with others. I mean, he actually mentioned the fact that it's not about replicating a project or an initiative into one community, something that has been, let's say, working in Zamora Chinchipe and replicating in Morona Santiago. No, each community is unique. Once you're a member of a community, you actually are obviously ingrained and influenced by the values of the communities themselves. And the role of Alexander in that case, and we do this in other jurisdictions, was really to understand what is the motives behind, and what are the aspirations of each community, and what they actually value most, to be able to design a specific project for those that would actually benefit from the project. So therefore identifying the women that could be part of this project, and also the structure of the project itself, so that it actually fits with the community. Estaba explicando que cualquier, como tú dijiste, que cualquier programa tiene que ser como implementado en línea con lo que es lo único de una comunidad. Pero la pregunta siguiente que te quería hacer es que tú has trabajado con diferentes empresas mineras. Tú has visto las empresas que lo hacían mejor, quizás con maneras más medios también, con una fundación, con un UNDIN, como eso. Has visto otras empresas mineras que quizás no tienen este conocimiento o esta experiencia de trabajar con las comunidades. ¿Qué hace, según ti, que una empresa minera entienda esas cosas, o cómo una empresa que no está perfecta en relacionarse con comunidad puede hacer un cambio? ¿Cuál es el primer paso para mejorar sus relacionamientos? Bueno, como te decía, la situación es que mucho depende de la situación actual de los pueblos. O sea, mucho depende, porque todas las relaciones comunitarias no son iguales. Por ejemplo, yo he trabajado en otras provincias, y las relaciones comunitarias de los pueblos son diferentes. O sea, no hay igualdad, porque prácticamente, si analizamos los conflictos, los conflictos no solo se dan por la situación de empresas extractivas, se dan por tenencia de tierras, por defender al agua, por defender al bosque.
Entonces prácticamente los conflictos en sí son muy diferentes. Entonces prácticamente una empresa, digamos, en este caso minera, tiene que tener, digamos, un equipo prácticamente de territorio, de campo, que fortalezca en estas situaciones. Por ejemplo, como tú sabes, la identificación y la prioridad de los proyectos nace de ahí, o sea, del sentimiento de la gente, no nace de las oficinas, del escritorio. Entonces, por ejemplo, yo tengo un programa de relaciones comunitarias como minería, pero la gente no se ha beneficiado de ese programa. ¿Por qué? Porque prácticamente tiene que ser un programa de desarrollo exclusivamente desde el territorio. Okay, my question was, we discussed different types of communities, but I wanted to know, when he actually works with, with us or by himself, with different mining companies, what are the differences between those mining companies, which ones succeed, which ones do not, and what were the first steps to actually improve their work with the communities? And his answer is a little more global in the sense that it's not so much about the mining company itself. It's really about understanding the specific threat or concern from the community. So it could be an access to a territory, it could be an access to water, it could be another concern that could be economic access or fairness of treatment. And therefore, one of the mining companies that actually are able to do a good job are the ones that actually have a real team on the field. Not only, let's say, geologists that will go and just do sampling and try to assess the reserves, but also right away from the get-go, people that specialize in relation with communities, that engage and create relation of trust, limits the resentment from communities that will not understand how to what is the impact of a mining project into its community, and that's what really makes the big difference. Alexander, si quieres seguir un poco tu pensamiento sobre esos puntos, sí. Sí, es muy importante aclarar también algo, Remy, que Ecuador, Zamora Chinchipe, somos un país, una ciudad diversa. O sea, no solamente están los Shuar, sino que hay por ejemplo, hay otras razas, las Saraguro, estamos los colonos, los afroamericanos. Entonces, prácticamente, o sea, el apunte no solamente es hacia a un solo pueblo, sino hay que apuntar a todos. O sea, porque las costumbres son diferentes, pero tenemos que buscar algo en común para poder, pero por eso te digo, o sea, todo nace del sentimiento del pueblo. El desarrollador comunitario, eso tiene que ser, o sea, sacar, o sea, las fortalezas, prácticamente apoyarse en las fortalezas, o podría ser, o sea, fortalecer su cultura, que a través de ella ellos pueden poder salir adelante. I mean, exactly what Alexander is mentioning is that the importance of being able to engage with communities and move forward. ¿Tú quieres darme un ejemplo especialmente sobre, and also that it's very diverse? I mean, even if we're talking about Mora Santiago, Zamora Chinchipe, there are different communities, there are very different realities in those provinces. So you need to be much more focused on interacting with really the communities that are inside the zone of influence of your project. I mean, I'm trying to liaise it with other coffee chat that we had in the past, and we had a panel on joint ventures, especially in merger and acquisition in the mining sector at the time of COVID, where people do not travel, they don't do correctly their due diligence. It is very important to understand the realities around the mining site, the project that were implemented. If not, you cannot understand the real level of above the ground risk and incapacity of the project to move forward. And therefore, that's why Alexander was making the point of that each community is very different and should be engaged specifically. Estaba haciendo un poco un punto sobre lo que tú decías, que cualquier comunidad es muy diferente y hay que entender cuál es su particularidad para poder trabajar con ellos. Quizás una pregunta que tú hablaste un poco de las razones por las cuales unos se ponen en contra de minería, quizás al nivel de la ciudad o quizás al nivel nacional. Puedes empezar en cualquier como nivel que tú prefieres. ¿Cómo expliques que unas personas siguen en contra de minería? Hay preocupaciones ambientales, hay muchas razones que se pueden entender, pero tú hablaste de intereses políticos, tú hablaste de muchas cosas. Si puedes como un poco clarificar tu opinión sobre este punto. I'm asking him because he mentioned communities that were still against a mining project. He mentioned a different series of reasons for that, sometimes political interest, sometimes real concerns and legitimate concerns about the environment or others. And so I'm asking him maybe to give me a better understanding of his views
on the shaping of those specific interests against mining. Sí, por favor. Claro, o sea, en este sentido, todos somos dueños de nuestro criterio, ¿no? Y yo te hablo, por ejemplo, en mi forma de pensar, porque yo respeto mucho los criterios de todas las personas, yo respeto mucho, pero sé que aclarar algo que, por ejemplo, nosotros tenemos que llegar a, o sea, nosotros tenemos que pensar en un desarrollo, tenemos que pensar en un desarrollo. La situación por ejemplo, de algunos líderes, prácticamente yo la veo que se han apuntado a la situación política, a la situación común, a la situación de personal, beneficios personales, pero prácticamente ahora yo pienso, inclusive yo les invito a los líderes o sea, a que se reúnan, o sea, y no vean esa particularidad, o sea, qué sé yo, esa situación daño al ambiente, sino que prácticamente, si yo pienso algo, yo tengo que buscar una solución, ¿no es cierto? Una solución a ese hecho, porque prácticamente no podemos estar nosotros en una montaña de oro mientras el pueblo se está muriendo de hambre. Esa es la situación. Pero entonces, ¿cuáles son los argumentos de lo que se enfrenta a la minería? Para entender exactamente tu punto, es que entonces no es un tema personal político, es un tema de pensamiento de que no hay que tocar la montaña, porque por muchas razones, como tú hemos hablado con personas que piensan en el espíritu de la montaña, que entonces es casi un tema religioso de no tocar a la minería. Hay otros que lo hacen por diferentes razones, las relaciones con actores criminales, quizás informales, todo eso. ¿Cómo puedes hacer como una presentación de las razones para que se oponen, por las cuales se oponen a un proyecto minero? I'm just trying to rephrase a little bit to get a better understanding of when he mentions the fact that it doesn't make sense that we don't harvest a resource which is inside a mountain while the communities are dying of hunger next to it, so it needs to be exploited. I'm just trying to ask him to refine really the reasons why still communities are opposed to mining projects. Ya, las razones, yo pienso, en forma personal, yo pienso que las razones que se ponen a un proyecto minero más son prácticamente por intereses comunes, porque prácticamente, digamos, se ve el desarrollo, pero, o sea, no, como te dije antes, o sea, no muestran una solución, no dan una solución para qué sé yo, contrarrestar supuestamente alguna situación, pero no se ha visto. Yo prácticamente no he visto algún daño que se ha hecho para prácticamente en contra de las empresas, pero siempre ha habido. En Loja, aquí, en todo lado, existe una situación en contra de la minería porque prácticamente aducen que está dañando el medio ambiente. Prácticamente ellos son prácticamente en un ámbito ambiental. Las razones por las cuales ellos se oponen son obvias, o sea, prácticamente ellos ven el interés que tienen, digamos, en cuidar el ambiente, pero ya te digo, no dan una solución para eso, o sea, simplemente se oponen, se paralizan y nada más, pero, o sea, la cosa es sentarse a conversar y expresar las formas que se podrían dar solución a estas cosas. So, I mean, if I want to summarize a little bit the position here is that there's across Ecuador or the Amazon in general, there are indeed some position against mining for different reasons. And there are some concerns on the environment, especially he's mentioning in Loja. I mean, Azuay could be another province, Morona Santiago, San Martín Chipi, of course. But more than anything, there's also some motivations, a series of different motivations due to lack of understanding, due to also personal interests that can create or foster an opposition to mining activity. And that's why it's so important to sit down with people and really engage with them, sometimes with different channels. I'm continuing probably based on what we talked with Alexander over the weekend, the fact, you can do it through the Federation Shuar, or you can do it by yourself as a mining company. Sometimes you had to go through a third party when the situation of trust has been really too much damage, and you can use academic circles, you can use a scientific circle, depending when it becomes like an environmental issue, but you need to continuously having relationship with the community, and especially with one opposing your mining project, because you want to understand the reason for it, the means to do so, and be able to build bridges. I mean, you'll never be able to vanish, to have an opposition disappear, but there's a way to manage it, and there's a way to mitigate the risk and impact that you can have on your investment, and also understand that you need to reframe your own projects and operations in light of those concerns that sometimes people might have
undervalued in your own company or organization. Disculpa, Alexander, que se me fue un poco más complejo. Yo quería como tomar una pregunta que tengo en el chat, que fue una pregunta privada. Cuando se habla de los primeros pasos de empresas, yo sé que tú trabajas mucho con junior miners, con empresas un poco más pequeñas, por ejemplo, que ellos tienen como unos geólogos que van en el territorio para verificar el nivel de reserva. Ahí la pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible para que un geólogo que no sabe si al final se va a tener un proyecto aquí, que él no tiene el conocimiento o la capacitación socioeconómica de relacionarse con comunidades, no sería demasiado peso o demasiado responsabilidad ponerlo en su espalda para que él empiece la socialización del proyecto? Y además de eso, si él no sabe si va a tener proyecto, al final tú vas a crear expectativas demasiado grandes en el nivel de la población, porque quizás solamente van a explorar una zona que no se va a producir después, se va a ir a otra y va a tener una situación de celos o de frustración de parte de la comunidad. Déjame solamente traducir eso. Guys, sorry, I'm trying to translate and ask a question at the same time. I hope it's not too hard on your ears. But I'm asking him, why is it that sometimes, we keep saying that the geologists should be the first one on the field, should start with the socialization of the project, start building bridges of trust with the communities. But at the same time, when you develop an exploration, campaign, you don't know if in that specific, area, you're going to have a project. So if you start socializing with people and you start saying maybe there's going to be a mining project, you might create some expectations from the communities and some frustration down the road, because at the end of the day, the economics was simply not there, or the geology was simply not there, and therefore you might develop the project on the other part of the concession, which actually will deal with different communities. Gracias, Alexander, por favor. Sí, para eso estamos los relacionadores comunitarios. Prácticamente ese es el objetivo principal prácticamente de un relacionador. El ingresar, el hablar con la gente, eso se llama avanzada, ¿no? O sea, avanzada con el objetivo de que el equipo de relaciones comunitarias ingresa, ¿no? Ingresa a una cierta área para poder conversar con la gente, para poder tratar. Y si es que existe un conflicto, llevarlo a analizarlo, ver la perspectiva de ese conflicto, arreglarlo, tratar de conversar con la gente para que el equipo de geología pueda trabajar con seguridad, con ningún peligro. Entonces, sí, o sea, sí representa de repente un peligro en caso de repente de que haya una situación, haya un sector donde exista, qué sé yo, disconformidad ante la minería. Entonces, prácticamente por eso es muy importante, Remy, que exista un equipo de relaciones comunitarias de territorio en cada empresa minera para que ayude a solucionar esos conflictos que son los primeros que se ponen cuando ingresa una minería a un sector. Okay, and just to translate a little bit the spirit of what Alexander was saying, and maybe liaise it with the question from Felipe Rodriguez saying that geologists need to have those skills and abilities to communicate with communities. I think it's important indeed, and that's what Alexander was mentioning, that there needs to be a team of community relations in any mining company, and even when to go back on a contribution on the chat. Even if you don't know whether or not there's going to be a project down the road, to have a training or to understand how to relate with communities, it's not a lot of money. It's really a question of being able not to hide when you do your exploration, to be able to interact with people, not break the trust or before you even start the relationship with the communities. And so that by this way, you can have probably engage with one or two people in your social team, in your community relations team, to be together with your geologists and interact with communities. That's an investment which is not hard. If you need training, I mean, we can help with training. It's not complicated to know how to have geologists interact with communities, and it's an investment right now that you will actually bank on in the future, because there will not have been conflict or misunderstanding between the communities and the project. Quizás solamente que nos queda solamente 10 minutos, Alexander. Yo quería tener quizás tu opinión sobre el futuro de Ecuador, porque vamos a llegar a un tiempo de elecciones bien complicado. Los partidos políticos y la situación política en Ecuador no es evidente para entender, con la historia recién del correísmo hasta Lenín Moreno. En las elecciones, cuando se eligió Lenín Moreno, había discusiones entre el partido Creo y los indígenas para
quizás legislar diferente sobre minería, que no hubiera sido en el mejor interés de la minería. ¿Cómo están desarrollando las cosas ahora en dirección a las elecciones? Los Shuar o Ecuarunarí, CONAIE, Pachacuti, todos esos partidos que son, o partidos o asociaciones que están relacionados con la causa indígena, ¿cómo se ponen o cómo están entrando esta etapa de elección? I'm asking him because we're about to enter into a phase of elections in his country, in Ecuador. You know, how do the different organizations, whether Ecuador Conaye, which are indigenous organizations, Pachacutic, which is the political party emanating from the indigenous cause, how do they fit into the electoral agenda and the position towards mining? Por favor, Alexander. Yeah. Sí, bueno, verá, la situación de la situación de verá, un poco apuntemos a la minería. La situación minería, o sea, lo que pasa es que no existen políticas a largo plazo. A largo plazo. ¿Aló? Sí, todos te escuchamos, solo que Miguel no tenía Sí. su mute. Está bien, te escuchamos, Alexander. Las políticas, o sea, no tenemos unas políticas muy claras, pero bueno, si nos apuntamos a la situación de elecciones, como en todo, me imagino que como en todo periodo, cuando hay elecciones, o sea, existen muchos parámetros, muchos acontecimientos que afectan prácticamente la estabilidad. En este caso, si nosotros hablamos de la minería, en la minería existen muchos riesgos para que una empresa se estacione. El cambio de gobierno, la situación de la industria de las ciudades, la política en sí tiene mucha inferencia en estas situaciones. ¿Por qué? Porque prácticamente si cambiamos, digamos, políticamente hubieran dadas unas concesiones, vino un político y dijo, no, se tienen concesiones, entonces prácticamente las empresas sufren ese sector. Eso siempre va a ser así porque prácticamente cuando hay esos riesgos, siempre existen. Con respecto prácticamente a la situación personal, te explico, Remy, yo veo que algunas organizaciones están apuntándose a la situación política, a la situación de las próximas elecciones, están mirando tener una oportunidad en la protesta, digamos, de gobierno para poder tener un gobierno, ¿no? Pero prácticamente yo no desestimo a nadie, yo no menosprecio a nadie, pero para gobernar, prácticamente se tiene que tener bases, se tiene que tener muchos entendimientos para gobernar. Es diferente un líder de un pueblo que ser el presidente de la República. Es muy diferente porque estamos manejando un estado multidisciplinario. Acá vuelta solo vas a manejar un pueblo que lo puedes, pero acá es súper diferente. So Alexander is actually confirming that indeed, obviously, there are a lot of political games between different organizations ahead of the elections, especially in Ecuador, trying to understand what would be their position towards mining and potentially candidates that would be front runner for these elections. But what he's saying is that the main objective is to participate into a government. That's the debate right now, whether or not those organizations opposed to mining could actually have a possibility to be part of a government. But it's complex. It doesn't take the same qualities to run or to be participating in government that actually to be the leader of a village or a small city where the level of responsibility is not as complex. The kind of comprehensiveness of challenges obviously is much different than at the national level, and that probably some of the actors trying to play a political game at the national level might not have those capacities or do not understand at least the difference between being a leader at the local level and trying to be a national actor into a government. Pero una pregunta, cuando tú, por ejemplo, tienes como contactos quizás con Pachacutic, con CONAIE, con Ecuarunarí, nosotros hablamos con ellos de vez en cuando, pero de manera muy como académica para entender sus consideraciones. En el día de cada día, ¿cómo tú actúas con ellos? Me imagino que hay muchos contactos entre Pachacutic y la Federación Shuar o otros grupos indígenas. ¿Cómo están organizados al nivel de Ecuarunarí, de CONAIE sobre esos puntos de minería? Si se puede hablar y crear un puente de conversación con ellos. I'm just asking, from Alexander's perspective, when he interacts with Pachacutic, the political party, Ecuarunarí, CONAIE, if he has, some level of discussions of mining and what is the relation between the Shuar Federation and some of those organizations in Ecuador. Por favor. Ya, verás, mi forma de pensar es la siguiente. No, por ejemplo, yo represento a una
prácticamente a las personas colonas que llaman acá. Está la Federación Shuar que representa a los Shuar, está Ecuazunar y otras que representan a los Araguros. Entonces, el entendimiento es el siguiente, o sea, ¿cuál es el primer punto aquí, Remy? El respeto, ¿no es cierto? El respeto por la ideología de cada quien. Sí. Entonces, simplemente la solución, ¿cuál está aquí? Buscar un sentido común de las cosas. Y en este caso, yo te digo, Remy, en este caso, ¿cuál es el objetivo común aquí? Buscar el desarrollo de las personas, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente el respeto, no es que se diga que la Federación Shuar pelea con acá, o sea, la cuestión es que cada quien tenga su respeto. En el día a día que se ve, yo no veo esa situación, todo el mundo se respeta, pero también siempre cuando uno tiene que hacer una aclaración, hay que hacer aclaraciones con hechos, o sea, con situaciones que son reales, no pensamientos que pueden quedar al aire y nada más, sino que tienen que ser reales. Y como te digo, o sea, hay que buscar algo en común de los pueblos para poder buscar el desarrollo. I mean, that's actually answering that, main value, obviously, in his relationship with those organizations on a day-to-day basis is respect. If you respect them, or if they respect your perspective, that there can be dialogue and it's possible. Obviously, each one have a specific interest that can be at the individual level when it comes to, ahead of elections. But when you come to, what matters most, which is the future of the territory and the capacity of comprehensive development, which means economic, social, and also environmental, so mitigating the risks, then when you're looking at those actual, realities on the ground, which is what truly matters, you can find some level of collaboration between the different groups. But obviously, you need to have respect first and focus specifically on the local development of the mining territories, so actual, actionable discussions that will lead to immediate project. Alexander, no tenemos mucho tiempo ahora, disculpa que ya llegamos a 56. Ha sido un gran gusto hablar contigo. ¿Tú quieres quizás añadir como una pregunta, un último comentario? Mi última pregunta sería la siguiente, que tú hablas con los indígenas, hablas con los diferentes grupos. Yo hablo con ellos también muy a menudo, pero me parece de afuera que la relación entre las empresas mineras de Ecuador y los grupos que sean un Pachacutic o una economía, diferentes grupos organizados que están en contra de minería, no hay diálogo, no se puede hablar o no logran hablar. Es que no se quieren hablar o es que no saben que hay maneras a través de ti, a través de nosotros, a través de otros, maneras de poder comunicar a un nivel institucional sobre cuál es el futuro que uno cree en la minería. Claro, en este sentido yo te podría decir que hay que tratar de crear diálogos, hay que tratar de crear diálogo porque prácticamente, como te dije, todos pensamos diferente, pero de repente podemos estar hasta equivocados, pero no lo sabemos porque por el simple hecho que nosotros nos mantenemos con eso y no tenemos una aclaración para despejar nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Por eso te digo, o sea, hay que crear diálogo y bueno, y aprovecho estos minutos, Remy, para decirte que yo me pongo a las órdenes de cualquier persona, de cualquier empresa, para formar parte de algún equipo acá en Zamora Chinchipe como relacionador comunitario local. Me pongo a las órdenes para alguna empresa para trabajar, para buscar formas de ayuda, para buscar formas de trabajo en el campo. Yo me pongo a las órdenes totalmente, Remy. Esa es la situación. Antas, let me just translate this. I mean, obviously, it just reinforces the fact that it's essential to find ways of dialogue with people, with the communities and people that are opposing mining, and maybe to understand the comprehensive debate around it. I mean, Alexander or myself or AMI, whether individually or us as a group with our methodologies on the ground, we're happy to help any kind of mining companies or investors that try to reach to those organizations, whether Pachacutic or Nekonai, others, environmental groups with whom we have communication regularly, but we would love to see maybe from the mining community in Ecuador a way that we could actually serve as bridges with those organizations that oppose mining. Ahead of elections, I think it's fundamental. I've tried to talk with Ben Mace about this, especially, or other actors from the CMA. But I mean, maybe that's the good way to end this, to turn towards, people that are interested in being able to build bridges with oppositions to mining and try to limit conflict, try to showcase the future of Ecuador thanks to sustainable value creation,
through the mining industry. There are ways to do so. Alexander on the ground in Zamora Chinchipe is more than happy to help. We as AMI and our team in Ecuador and other countries, we're more than happy to showcase the kind of replications of methodologies and contacts that have been very effective in other countries. And we hope that this will probably, provide some initiative or interest from the mining sector in Ecuador to try to create those bridges and therefore allow for the development of projects. Then Alexander, Makete Kachina Paitia, thank you very much. See you tomorrow for the debrief of that discussion. Fue un placer tenerte ahí con nosotros y te mando un abrazo. Hablaremos con mucho gusto sobre la situación en Ecuador, ojalá. Y ya te dejo la voz, para las últimas palabras. Bueno, agradecerte, Remy, por esta oportunidad y agradecer a todos los que se han reunido en este coffee chat que yo le veo que es muy importante para expresar, para dar a conocer nuestros pensamientos. Invitarles a Zamora Chinchipe, que es una tierra muy hermosa, invitarles a todo el mundo que conozca, que visite Zamora Chinchipe. Y como dije antes, estamos a las órdenes, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Y que tengan un lindo día, Remy, y todo el equipo que se comunicaba conmigo. So Alexander is just ending by saying thank you for joining us, just reaffirming the potential of Zamora Chinchipe as a province and the capacity that he has and we have of interacting with communities and potential opponents to mining projects. I try to say thank you and see you tomorrow morning in Quechua, and that was catastrophe, but I tried as best as I could. But I just want to use the last minute to say thank you very much, and I'll see you next week, probably on another topic, but it's always a pleasure to have you with us. Cheers, and Alexander and myself are available if you want follow-up questions, obviously. Thank you, Alexander. Que le vaya muy bien. Gracias. Un buen día, gracias. Mácate. Un abrazo también. Cuídense. Máquete. Mácate.